Al cabo de 15 minutos, se le escapó un leve gemido al intentar girar el hielo para centrarse en lo que parecía la cabeza de lo que fuera que estaba haciendo. Pero terminó retorciendo toda la masa sin querer, casi echando por tierra todo el progreso que había logrado. Sus mejillas empezaban a hincharse al intentarlo de nuevo, pero cuanto más se enfadaba, más rápido se equivocaba. Casualmente, Perky sintió una ligera llamarada de calor que emanaba de ella. También notó que se sentía predominantemente en el lado izquierdo, y el brillo de sus dedos en ese lado ahora era naranja, con un ligero siseo proveniente del hielo en los puntos de contacto. Fue solo su poder, que aún impregnaba el bloque, lo que evitó que se derritiera. Está bien, creo que puedes tomarte un descanso ahora, dijo mientras ponía sus manos sobre las de ella y tomaba suavemente el trozo helado. Casi lo tengo, murmuró con el ceño fruncido mientras miraba el hielo que volvía a ser un bloque prístino en sus manos. Y lo harás aún mejor la próxima vez, respondió alentadoramente mientras colocaba el bloque al lado de las dos estatuas. Entonces, ¿volverás a visitarnos?, preguntó Cloelia, sin que él perdiera la esperanza en sus ojos. Por supuesto que lo haré, respondió con una cálida sonrisa mientras apoyaba suavemente su mano sobre su cabeza, alborotando el cabello oscuro y ondulado que tanto se parecía al suyo. Se sonrojó de un rosado precioso, pero no intentó evitar el roce. De hecho, se inclinó un poco hacia él. Sin embargo, por un segundo, sus ojos se posaron en el pequeño mechón de pelo rubio rojizo entremezclado con su flequillo. Está en el mismo lugar donde a Annabeth y a mí nos salieron canas por sostener el cielo. Casi suspiró al recordarlo, mientras se preguntaba si tal vez Phoebe le había gastado una broma. De lo contrario, su vida estaba llena de demasiadas coincidencias, incluso cuando las deidades del destino no se metían con él. Sin embargo, fue sacado de esos pensamientos cuando notó que la barrera que Hestia había levantado caía y las tres diosas se acercaban a ellas. Hestia parecía tan tranquila como cuando llegó, mientras que Rea parecía un poco sudorosa, pero por lo demás también estaba bien. Athena, por otro lado, parecía el juguete de un león, y para ser justos, en cierto modo lo era. Su blusa estaba casi desaparecida, dejando al descubierto el sujetador deportivo que llevaba debajo. Llevaba el pelo suelto en la coleta y estaba bastante seguro de que cojeaba ligeramente, aunque apoyaba la pierna izquierda. Además, estaba cubierta de ceniza y sudor, respirando con dificultad incluso cuando notó la satisfacción en sus ojos. No hay nada como un buen entrenamiento y un buen sparring, incluso si al final pareces como si te hubieran asaltado. Sonriéndoles a los tres, Perky se levantó rápidamente y estaba a punto de saludar a Hestia como ella claramente deseaba, pero se detuvo al ver a Cloelia agachándose tras él. Al mirar a su hija, notó que miraba tímidamente a Rea desde detrás de su pierna. Bueno, todavía no se la han presentado a Rea. Bueno, eso se puede arreglar, reflexionó, mientras posaba la mano sobre la cabeza de Cloelia para consolarla mientras ella lo miraba. Oye, no hay necesidad de ser tímido. Ella es Rea, mi esposa, la presentó mientras le hacía un gesto a dicha esposa, quien se pavoneó por la forma en que se refería a ella. A ella siempre le había gustado eso y le encantaba que él la consentiera así. Aún así, al ver cómo Cloelia la miraba, Perky se inclinó y la levantó, provocando un leve chillido de la niña. Sin embargo, no tardó mucho en acostumbrarse, ahora aferrada a él, pero no tan tensa como antes. Al verla relajarse un poco, se acercó un poco más a Rea, pero aún dejando algo de espacio. Hola Cloelia, es un placer conocerte finalmente, saludó con su sonrisa más cálida, extendiendo una mano para ver si Cloelia la aceptaba. El dios miró entre la mano y el rostro de Rea varias veces antes de extender lentamente la mano y agarrar sus dedos. Hola, saludó Cloelia, casi tan suavemente como lo había hecho inicialmente con Perky. Rea simplemente le dedicó una sonrisa alentadora mientras estrechaba suavemente la mano antes de soltarla. Cloelia volvió a apoyarse en el pecho de Perky, con la cabeza hundida bajo su barbilla. Una risa divertida resonó en su pecho mientras intercambiaba una mirada con las tres diosas. Sin embargo, tras un instante, Atenea bajó la mirada y se fijó por primera vez en las estatuas que Perky había hecho. «Oh, ¿qué son estos?», preguntó mientras recogía el globo, inspeccionándolo con ojo evaluador. Una de las esculturas de hielo de Perky. Las hace para practicar su control del hielo, respondió Rea mientras se inclinaba y recogía la réplica del peluche y el juguete real, mirándolos con aprobación.
No se derriten a menos que uses llamas poderosas o poder divino sobre ellos, así que tenemos una linda colección de ellos, agregó Estia, solo para que Rhea sonriera en su dirección. ¿No querrás decir que tienes una buena colección? Bromeó la leona, provocando un ligero rubor en el dragón. Inclinándose hacia Atenea y susurrando. Y dice que su conexión con los dragones no es para tanto. Perky se rió entre dientes cuando Estia resopló, pero no hizo nada por aliviar su rubor, especialmente con Atena agregando su propia sonrisa juguetona. De acuerdo, me gusta coleccionarlos, demándame, admitió Estia, arrebatándole rápidamente la estatua del lobo de las manos a Atenea. La diosa pareció a punto de protestar, pero Estia la interrumpió con un sorbo moraz. ¿Vamos a quedarnos aquí todo el día o por fin te vas a dar un baño? Ahora la atención estaba centrada en Atenea y Rhea no era de las que perdían la oportunidad de burlarse. Estás un poco maduro en este momento. Incluso se tapó la nariz con la mano. Si no fuera por la ceniza y la tierra, Perky estaba bastante seguro de que habrían visto bien el rubor que lucía Atenea. Con toda la dignidad que una diosa podía mantener al caminar velozmente, Atenea se dirigió rápidamente a la cabaña para limpiarse, mientras Rhea y Estia compartían una risita. Capítulo 199. Consecuencias. Primero la pareja se tranquilizó un poco, con la atención ahora centrada en él y en la silenciosa diosa que llevaba en brazos. Las diosas intercambiaron otra mirada, algo que ni siquiera Perky pudo descifrar antes de que Estia interviniera. Bueno, supongo que empezaré a preparar la cena entonces. ¿Cenar? Murmuró Perky antes de mirar a su alrededor y notar que oscurecía un poco. No se había dado cuenta de que era relativamente tarde en el paisaje mental cuando él y Rhea entraron. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Perky después de un momento mientras Rhea le devolvía a Cloelia el león de peluche. Simplemente entretenla mientras cocino, fue la rápida respuesta mientras Estia también se dirigía a la cabaña. Sí, los llamaremos a ambos cuando esté listo, agregó Rhea mientras seguía a Estia. Eso dejó a Perky y Cloelia solos durante aproximadamente una hora más. Estia apenas podía pensar en una comida, pero su esposa disfrutaba tomándose el tiempo para preparar algo cuando podía. Aún así, al mirar al tranquilo dios en sus brazos, se encontró con una mirada curiosa. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Reflexionó antes de que se le ocurriera una idea. Dime, Cloelia, ¿sabes dónde estamos, verdad? Preguntó, solo para ver cuánto entendía Cloelia. ¿En la mente de Estia? Preguntó, sin sonar muy segura. Casi, respondió asintiendo. ¿Quieres ver el mío? Preguntó después de un momento. Eso le provocó una mirada muy curiosa, lo que le hizo reír. ¿Cuántas veces había visto ese tipo de ojos al visitar la cabaña de Atenea durante los veranos? ¿Podemos? Preguntó, con una indirecta esperanzadora. Su respuesta fue una sonrisa ansiosa mientras conjuraba las sombras. Normalmente, esto sería imposible en la mente y el dominio absoluto de un primordial, pero dado su matrimonio, Perky y sus esposas tenían algunas excepciones especiales a esas restricciones. Cloelia lanzó un grito leve mientras las sombras se enroscaban a su alrededor mientras una neblina fría se acumulaba antes de que la sensación de caída llegara por un instante. Durante esos breves segundos, un silencio absoluto los envolvió. Entonces, en una ligera ráfaga de aire frío, llegaron. Cloelia jadeó mientras miraba a su alrededor, temblando por un momento. Sin embargo, Perky no se preocupó, ya que rápidamente se adaptó inconscientemente mientras miraba a su alrededor salvajemente, tratando de asimilar todo con los ojos muy abiertos. Es tan bonito, murmuró, con la mirada fija en uno de los rosales blancos que salpicaban el paisaje. Un destello de travesura se asomó a sus ojos mientras observaba el mundo que lo rodeaba antes de desear un cambio. En instantes, las hojas de los árboles, como copos de nieve, y las rosas blancas y cristalinas comenzaron a brillar en tonos azul claro y violeta. El cielo se iluminó con innumerables destellos de luz, su propia nebulosa de color girando a su alrededor. Incluso los árboles de obsidiana adquirieron una especie de brillo interior, haciendo que sus cuerpos oscuros contrastaran aún más. Y Cloelia intentaba desesperadamente asimilarlo todo, mirando a su alrededor tan rápido como podía. Sonrió divertido al empezar a caminar. El sonido apagado de sus pies al rozar la nieve más pura y la suave brisa que atravesaba el bosque, por lo demás vacío, resonaba a su alrededor. Sin embargo, no estuvieron solos mucho tiempo, pues las sombras se agitaron y emergieron figuras.
Gracias a su vínculo con él, podía sentirlo, con la mirada fija en lobos de diversos tamaños, desde no más grandes que un beagle hasta lobos tan grandes como ponis. La mayoría tenía pelaje oscuro, al igual que la mayoría de los seres y criaturas tocados por su bendición, pero muchos rompían con esa norma. Además, muchos tenían marcas y patrones en el pelaje, que brillaban con una luz que casi reflejaba el bosque que los rodeaba. Curiosamente, todos eran básicamente cachorros o jóvenes adultos, curiosos y ansiosos por conocer a la nueva presencia. Sin embargo, ninguno de su manada inmortal apareció. Aquellos permanecieron inmersos en la oscuridad, observando desde una distancia respetuosa, evaluando al cachorro más nuevo en las filas. Sabían que su presencia era demasiado fuerte, demasiado feroz para que ella se sintiera cómoda y se encontraran con él. Perky asintió con aprecio al ver que lo habían notado y correspondían a su manera. Con su atención de vuelta en Cloelia, la observó mientras ella observaba a todos los lobos que volaban en círculos. Varios de los más pequeños se acercaron, olfateando constantemente mientras la observaban. Al principio se tensó, aferrándose con más fuerza a él, pero tras varios acercamientos y sin que le ocurriera nada, empezó a relajarse. Un jadeo y luego una risita se oyeron cuando un cachorro particularmente atrevido saltó contra la pierna de Perky y le olió el paí antes de lamerlo. Otros se animaron a acercarse en cuanto Cloelia empezó a reír, pateando con desgana ante el cosquilleo de las narices mojadas. «Creo que quieren jugar contigo», dijo Perky, llamando la atención de Cloelia. «¿Puedo?», preguntó tímidamente, pero no menos ansiosa, y como algunos de ellos de hecho pudieron entender, muchos de los cachorros comenzaron a aullar y gemir también. «Claro», respondió él, bajándola felizmente y tomando con cuidado el peluche. Los lobeznos podían ser bastante alborotadores y el peluche podría no sobrevivir mucho. Con los pies en la nieve, Cloelia se maravilló, dando pasos experimentales antes de que un lobezno llamara su atención. Un tirón juguetón a su camisa y el ladrido desafiante de un sorprendente lobezno de pelaje blanco fue suficiente para que la joven diosa comprendiera de una manera que probablemente ni siquiera se daría cuenta aún. No importaba cómo en ese momento, porque Cloelia comprendió lo suficiente como para empezar a perseguir. Perky rió para sí mismo mientras veía a su hija más joven salir corriendo, jugando a la mancha con los cachorros. Algunos de los más grandes se quedaron cerca de él, buscando su atención, la cual él disfrutaba prestándole. Una mano se deslizó perezosamente por el espeso pelaje de uno cerca de su izquierda mientras la seguía lentamente. Las risas infantiles y los ladridos alegres le resultaron un bálsamo para el alma mientras simplemente los asimilaba, con una leve sonrisa en el rostro mientras observaba. Ni siquiera se molestó en intentar medir el tiempo, sabiendo que Estia o Rea lo atraparían una vez que la cena estuviera lista. Se rió cuando Cloelia chilló al deslizarse en una pequeña duna de nieve, con cachorros de todos los tamaños uniéndose al montón. Tarareó con orgullo al verla correr con los cachorros, moviéndose entre los árboles de obsidiana como si hubiera nacido para ello. Dio un aplauso de aprobación cuando ella forcejeó con algunos de los cachorros más grandes. Su constitución divina la llevaba a la cima, la mayor parte del tiempo. Bueno, alguien se está divirtiendo, reflexionó una suave voz a su lado, cuya presencia acababa de aparecer a su lado. Sonrió mientras miraba a Zoe, la ex titán estaba apoyada contra su costado, acariciando a algunos de los lobos que se acercaron al notar su presencia. Sé que Estia está haciendo lo mejor que puede, pero un juego de libros y colorear no puede entretener a un niño mientras Atenea entrena, así que pensé, ¿por qué no dejarla conocer a las crías de las manadas?, dijo, mientras le ofrecía el brazo. Zoe sonrió con indulgencia mientras envolvía su brazo con el de él y lo dejaba guiarlos mientras seguían el rastro de los cachorros que jugaban. Esto también te hace bien, ¿sabes?, comentó ella después de un rato, lo que le hizo soltar un suspiro. Sabía la mirada que le dirigía, podía sentirla incluso sin apartar la vista de Cloelia. Al fin y al cabo, lo había aprendido de Nyx. Cumplir mejor su papel de hermana mayor honoraria había sido el razonamiento. Solo pudo asentir, sabiendo que tenía razón sin necesidad de decirlo. Había estado tenso y estresado los últimos días. Sospechaba, incluso predijo, que Ponto tenía algunos secretos que los olímpicos desconocían, pero esperaba que el viejo primordial se guardara todas las cartas y tratara de reunir poder mientras Perky y compañía se encargaban de la guerra. Sin embargo, sus ataques contra Oigia y la casa Zan habían sido mucho más evidentes. La muerte de Annabeth no lo había mejorado.
A pesar de toda la ira que sentía por ella, y sobre todo de la decepción que sentía, nunca quiso matarla. A pesar del dolor de saber que le había engañado y luego lo había ocultado, no se sintió obligado a matarla, al menos no después de un tiempo. Había estado furioso, y quizá al principio lo hubiera estado durante los primeros años, pero Nix lo había ayudado a calmarse. Lo último que quería era actuar como un olímpico y usar el amor despreciado como justificación para un asesinato. Sabía que Annabeth no había actuado con malicia en lo sucedido, aunque nunca se lo hubiera confesado del todo. Cobarde y atendiendo a una manada maltratada cuando no estaba presente, pero al fin y al cabo, víctima de la manipulación de los dioses. Sin embargo, eso no la eximió de toda culpabilidad por sus propias acciones. Su parte más cínica y hastiada solía reflexionar sobre su vergonzoso y vacilante matrimonio con Apolo, que ya había sido su merecido. Aún así, una vez que la guerra hubiera comenzado, tendría que elegir su bando tanto como cualquier otro. Si rechazaba cualquier oferta para apartarse o irse pacíficamente, él no habría dudado en despacharla, pero solo si era necesario. Demonios, una parte de él, por pequeña que fuera, había anhelado contra todo pronóstico que ella se alejara de la guerra y sobreviviera. Que, aunque nunca pudiera confiar de verdad en ella ni en sí mismo a su lado, ella seguiría viviendo en paz y eso le habría bastado. Pero no. Parecía que incluso desechando su mortalidad todavía les quedaba ese toque de tragedia y sacrificio. Aún así, había luchado para salvar a su hija, y Perky solo podía respetarla por ello. Por mucho que le doliera y lamentara esa última parte de él, casi traidora, que había deseado que muriera, también sentía que un peso lo abandonaba. Luego vino la responsabilidad con Cloelia. No era algo con lo que hubiera esperado lidiar, pero bueno, esa era su vida en pocas palabras. Sin embargo, no se arrepentía, y solo ver a su pequeño cachorro correr así, libre y feliz, le reconfortaba el pecho. Y, sin embargo, la situación de Raven le cayó encima apenas una hora después de haber adoptado al dios. Y ahora, como si fuera una broma cruel, Raven tenía una responsabilidad para la que tampoco estaba preparada. Capítulo 200. Consecuencias. Segundo, no era algo con lo que hubiera esperado lidiar, pero bueno, esa era su vida en pocas palabras. Sin embargo, no se arrepentía, y solo ver a su pequeño cachorro correr así, libre y feliz, le reconfortaba el pecho. Y, sin embargo, la situación de Raven le cayó encima apenas una hora después de haber adoptado al dios. Y ahora, como si fuera una broma cruel, Raven tenía una responsabilidad para la que tampoco estaba preparada. Era desesperante, y sabía que había estado tenso y melancólico los últimos días cuando estaba solo. Nix le habría tirado de las orejas de nuevo si lo hubiera visto antes de arrastrarlo a un combate sin restricciones, solo para que se abriera. El recuerdo de Nix abalanzándose sobre él, con sus dagas afiladas en la mano y una sonrisa que podría asustar a los mismos terrores, lo hizo resoplar. Otro suspiro bajo se le escapó al sentir que parte de la tensión se disipaba de sus hombros. La sensación de la mano de Zoe apretándole el brazo en señal de apoyo lo ayudó de la manera correcta. Ha sido una semana larga, murmuró, al verla asentir justo a un lado de su vista. Ninguno dijo nada más mientras caminaban, simplemente disfrutando de su silencio con la música de fondo de Cloelia. Se detuvieron cerca de su árbol de observación. El árbol, parecido a un sauce llorón, atrajo su atención un momento mientras Cloelia hacía una pausa en su interpretación para examinar el lago helado cercano. Siempre disfrutaba observando las reacciones de la gente ante la cascada que desembocaba en él sin un origen aparente. Sin embargo, el juego no tardó en reanudarse cuando los cachorros huyeron con Cloelia tras ellos. Sin embargo, no duraría mucho, pues Perky sintió la atracción de su vínculo con Estia. La cena está lista, reflexionó mientras emitía un agudo silbido neoyorquino. Ver a Cloelia y a los cachorros deteniéndose para mirarlo, casi sincronizados, girando la cabeza hacia un lado, hizo que Zoe soltara una risita tan fuerte que la ocultó en su hombro. Un milagro entonces. Cloelia, hora de irnos, llamó, sonriendo con sorna ante los lloriqueos de los dioses y los cachorros a coro. Vamos, primero tienes que lavarte. Cloelia hizo un puchero, pero aún así vino. Pero justo antes de llegar a él, se dio la vuelta y recogió con sus brazos al cachorro blanco puro que había visto antes.
Dicho cachorro no era pequeño, ni mucho menos, casi del tamaño de un pastor alemán, así que verla, a ella, confirmó con un vistazo rápido gracias a la forma en que Cloelia la sostenía, ser levantada casi del suelo, salvo la cola, en los brazos del relativamente pequeño diosito, le hizo reír a carcajadas. ¿Puedo quedármela?, suplicó la niña de ojos heterocromáticos, tratando de parecer lo más adorable posible. Y dicho cachorro también ponía cara de cachorro, lloriqueando. Los demás cachorros también lloriqueaban, pero más bien estaban molestos porque no los habían elegido. Lo mismo ocurrió cuando Raven eligió por primera vez a su compañero lobo personal. No lo sé, dijo encogiéndose de hombros, mirando a Zoe para no ceder de inmediato a la mirada de Cloelia. Su guardiana mental se divirtió muchísimo con esto, sonriendo con su habitual picardía mientras esperaba a ver cuánto duraría Perky. Nunca mucho, sus esposas y concubinas lo sabían bien, y Raven lo aprendió aún más rápido. Por favor, continuó Cloelia, atrayendo su mirada. Se arrepintió de inmediato al ver la mirada llorosa y los labios casi temblorosos. Suspirando con el mayor dramatismo posible, la miró con, esperanzadamente, severidad. De acuerdo, dijo, reprimiendo una sonrisa ante su pequeño Víctor. Pero, es tu responsabilidad. Y que sea mucho más inteligente que la mayoría de los lobos no siempre lo hace más fácil, advirtió, recibiendo un rápido asentimiento de la niña, pero ella ya no le prestaba atención, murmurando posibles nombres para sí misma. Ay, Perky, dijo Zoe riendo disimuladamente, sin ocultar lo entretenida que estaba. ¿Qué harás con todas estas chicas que te tocan el corazón? Como si tuvieras algún problema con eso, respondió con fingido ardor. Por supuesto, todos los hombres necesitan la guía de una mujer, y cuanto antes lo aprendan, mejor, continuó la titán con desenfado. Solo para chillar cuando le dio un codazo en el costado justo en el punto preciso. Sonrió victorioso ante su puchero antes de seguir adelante, levantando a Cloelia y apoyando una mano en el cuello de la cachorra antes de que la sombra obedeciera. Las dejó caer como cuando llegaron. En cuanto la tierra blanda y la hierba del paisaje mental de Estia tocaron sus pies, bajó a Cloelia y soltó a la cachorra. Perky se giró para ver que Atenea ya estaba afuera esperándolos, lavada y vestida con un quitón ligero muy parecido al que a Estia le gustaba usar, sus ojos moviéndose de él y Cloelia al lobo que curiosamente husmeaba a sus pies. Mamá, mira. Chilló Cloelia mientras corría hacia Atenea, con el cachorro pisándole los talones. Tengo un nuevo cachorro de lobo. ¿Eso es un cachorro? Escuchó a la diosa murmurar con cierta incredulidad antes de que ella volviera su mirada curiosa hacia él. Sonrió y se encogió de hombros mientras caminaba con calma, dejando que el parloteo entusiasta de Cloelia sobre lo que había hecho durante la última hora distrajera al exolímpico. Perky rodeó a la pareja, intercambiando otra mirada con la diosa antes de entrar. El olor a estofado de ternera caliente y pan recién hecho le inundó la nariz y le provocó un rugido de ansiedad al posar la mirada en sus esposas. Ambas también se habían cambiado, Estia llevaba un quitón color crema mientras que Rhea llevaba una camisa ajustada y pantalones cortos. Considerando que no había tenido la oportunidad antes, se acercó a Estia por detrás y la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia sí en cuanto ella dejó el plato de panecillos. Ella chilló cuando él la besó en la nuca antes de retorcerse para girarse. Ahora, de frente a él, ella le devolvió el beso con alegría, rodeándolo con sus brazos. Extrañé eso, murmuró después de alejarse lo suficiente para que pudieran mirarse correctamente. Te di un beso matutino hoy, señaló, mientras colocaba las manos en sus caderas. Eso fue hace más de un día para mí aquí, replicó. Entonces me aseguraré de darte más para compensar, agregó, mientras le daba besos en los labios. Oh, no te preocupes, terminaré de instalarlo todo yo sola, dijo Rhea, sin que ninguna de las deidades pasara por alto su alegría. Perky sonrió al soltar a Estia y se adelantó para coger la olla grande de estofado. No perdió la oportunidad de pellizcar el trasero de Rhea al pasar junto a ella, ya que estaba inclinada y colocando los cuencos sobre la mesa. La mirada que le dirigió era prometedora, pero lo dejó a un lado por ahora mientras agarraba la olla grande llena de estofado humeante y la llevaba a la mesa. Para cuando la dejó, al trío se le unieron Atenea y Cloelia. La diosa aún le contaba con entusiasmo a Atenea todo lo que veía en la mente de Perky mientras la cachorra la seguía. ¿En serio? A estas alturas los estás regalando como si fueran caramelos, comentó Estia al ver al cachorro. ¿Celosa?
Preguntó bromeando mientras le ofrecía la silla. Ella resopló pero sonrió de todos modos mientras se sentaba, y Perky fue haciendo lo mismo con Rhea. Tal vez debería empezar a tener leones y tigres en mi mente y ver cómo les va con mi bendición, reflexionó la reina en voz alta. ¿No tienes todavía todos esos mamuts ahí?, señaló Estia, recibiendo una mirada curiosa de Atenea mientras Perky también sostenía su silla. ¿Mamuts?, preguntó la diosa, recibiendo una sonrisa muy ansiosa de Rhea mientras la primordial felizmente entraba en detalles sobre su proyecto de creación. Mientras tanto, Perky ayudó a Cloelia a subirse a un asiento elevador, sentándola junto a su madre. La joven diosa se había calmado ahora que todos estaban juntos, pero no tan tímida como cuando Perky y Rhea llegaron. Una vez que tomó asiento, Rhea se tranquilizó mientras todos extendían las manos. Incluso siendo deidades, rezar unas breves bendiciones en nombre de Lady Chaos nunca estaba de más. Una vez abajo, Estia se dispuso a servir generosas porciones de estofado para todos, primero Cloelia. Perky bajó la mirada y vio al cachorro de Cloelia, aún sin nombre, sentado pacientemente junto a su asiento. Con un chasquido de dedos, un tazón de tiras de ciervo seco y croquetas estaba frente a ella. El cachorro se zambulló con entusiasmo, igual que Cloelia cuando Atenea le dio una cuchara tras advertirle que el estofado estaba caliente. Una advertencia innecesaria, dadas las nuevas tolerancias de temperatura de Cloelia. Perky compartió una sonrisa con la ligeramente exasperada Atenea, la diosa parecía mucho más relajada y con los ojos brillantes que la última vez que la vio. Supongo que devorarlo viene de ti ahora, ¿verdad?, preguntó la diosa, tratando de parecer severa, pero Perky pudo ver que sus labios se curvaban en las comisuras. ¿Lo siento?, preguntó, pero honestamente ni siquiera pudo intentar parecer arrepentido. Atenea puso los ojos en blanco ante eso, pero finalmente dejó ver su sonrisa cuando la diosa chasqueó los dedos y un lindo babero apareció en Cloelia, aunque la diosa no pareció notarlo dado cómo estaba comiendo. ¿La cocina de Estia le hacía eso a la gente? Capítulo 201. Consecuencias. Tercero, Atenea puso los ojos en blanco ante eso, pero finalmente dejó ver su sonrisa cuando la diosa chasqueó los dedos y un lindo babero apareció en Cloelia, aunque la diosa no pareció notarlo dado cómo estaba comiendo. La cocina de Estia le hacía eso a la gente. Y, dicho esto, él también se animó. Casi gimió ante el intenso sabor de la carne y otras verduras guisadas que se le derramaron en la boca. Y mojar el pan caliente lo hizo 100 veces mejor. Perky sabía que era un hombre afortunado, con no una, sino 3 esposas maravillosas, y haría cualquier cosa por ellas. Pero la cocina de Estia era algo más. Su vínculo con Rhea le hacía saber que ella estaba en la misma situación, y ambos podían sentir la vergüenza apenas contenida de Estia ante sus cumplidos, entre otras cosas, fluyendo a través del vínculo. Un vistazo rápido reveló que las mejillas de Estia tenían un ligero brillo. Su sangre platino iluminaba su tez mediterránea con gracia. Tendremos que guardar algo de esto para Andy, comentó Rhea entre bocados de su panecillo. Si es que queda algo, claro está, añadió Perky, medio serio. Perky, murmuró Estia, con un poco de calor en sus ojos mientras lo miraba fijamente. Los lobos solían dejarlo todo limpio, así que él les devolvió la mirada. Una batalla de voluntades se desató en silencio. Rhea sonrió entre mordisco y mordisco, sabiendo ya quién cedería. Perky también, pero maldita sea, si no iba a oponer una resistencia simbólica. Incluso Atenea se dio cuenta de la escena, con sus ojos ámbar iluminados de diversión mientras los miraba a ambos. Perky duró 1 minuto completo, un nuevo hito para él, antes de murmurar finalmente: sí, querida. Su derrota fue recibida con un coro de risitas. Esperaba a Rhea, a Estia también si se divertía lo suficiente, y Andy era obvio cuando estaba presente, pero lo que lo impresionó fue que Atenea se uniera a la risa. La miró con cierta sorpresa ante el tierno sonido, pero eso solo hizo que la diosa se detuviera. Un leve rubor se formó cuando Atenea volvió a comer, deliberadamente sin mirarlo a él ni a los demás. No pudo evitar sonreír, feliz de ver a la diosa abrirse más con el paso de los días. Volvió a su comida, sintiéndose más ligero que en días. Mientras tanto, Cloelia comía. Sinceramente, al ritmo que iba, quizá Cloelia fuera la que debía vigilar, no él. Suspiró satisfecho mientras colocaba los cuencos y cubiertos vacíos en el fregadero y abría el agua caliente.
Como Rhea y Estia habían cocinado, se propuso ser él quien limpiara. Claro, con un chasquido de dedos lo habría terminado todo, pero a veces simplemente tomarse un momento para hacer las cosas con calma era mejor. Unas manos junto a las suyas sostenían una esponja mientras su ayudante de la noche aplicaba una generosa cantidad de jabón. Miró a su lado a Atenea, la diosa que se había ofrecido a ayudar incluso cuando él dijo que no tenía problema en hacerlo solo. Sin embargo, ella insistió, así que la dejó en paz. El tintineo de cuencos, ollas y demás fue el único ruido que hicieron durante un rato mientras Perky miraba hacia atrás por encima del hombro. Rhea estaba sentada con Cloelia cerca de un pequeño escritorio que habían trasladado allí solo para la pequeña diosa, coloreando juntas. Como Perky tenía su tiempo a solas con Cloelia, Rhea tenía muchas ganas de hacer algo con ella y, tras animarla, Cloelia se apresuró a elegir sus libros para colorear. En cuanto a Estia, estaba relajada en un sofá de 2 plazas frente a ellos en la cabaña, rascando suavemente con el paí al cachorro aún sin nombre que yacía a sus pies. Captó su mirada y le dedicó una leve sonrisa, que él correspondió antes de volver a concentrarse en la limpieza. Parecía que Atenea pensaba igual, fregando tranquilamente los restos de comida pegados en una olla. Perky no pudo evitar mirarla fijamente un instante, pues jamás imaginó que vería a Athena hacer algo tan mundano como lavar los platos. Bueno, eso, y no era por algún castigo inusual ni por una broma impuesta. ¿Había lavado los platos alguna vez? Ahora sentía curiosidad, y su mente se desviaba a divagaciones sobre cuándo o por qué Athena haría algo así. Sin embargo, su mirada no pasó desapercibida, ya que la diosa se detuvo para mirarlo. ¿Qué? Preguntó en voz baja. ¿Tengo algo en la cara? No, no hay nada, se apresuró a aclarar Perky mientras volvía a los platos. Podía sentir la mirada de Athena sobre él, pero ella no intentó presionarlo, algo que agradeció. La pareja pronto se adaptó al ritmo del trabajo, pasando de un juego de Athena a lavar y luego a él a enjuagar y secar antes de guardarlos en un escurridor. Solo les tomó unos minutos, pero pronto terminaron todos los platos. Usando la misma toalla para secarse las manos, se la ofreció a Athena. Solamente, dicha diosa dio una pequeña sonrisa mientras sus manos se secaban con vapor. Qué conveniente, dijo con un bufido mientras dejaba la toalla a un lado. Atenea emitió un murmullo de aprobación mientras se giraba para observar cómo todos se relajaban. Perky hizo lo mismo, reclinándose contra el lavabo y simplemente disfrutando del ambiente. Sin embargo, al cabo de un rato, sintió un suave toque en el costado que le llamó la atención. Al ver cómo lo tocaba con el dedo delante de su rostro, Perky arqueó una ceja con aire interrogativo mientras Atenea agachaba un poco la cabeza. «Perky, ¿puedo hablar contigo?», preguntó Atenea en voz baja antes de mirar a su alrededor y añadir: «¿Afuera?». Al no ver ninguna razón para no hacerlo, asintió y le indicó con un gesto que se fuera. La siguió, intercambiando una mirada con Estia e incluso con Rhea, tras haber levantado la vista de su asiento con Cloelia. Percibió su curiosidad, pero las dejaron en paz, volviendo cada una a sus actividades anteriores. Una vez fuera, Perky respiró hondo y dejó que la brisa relativamente fresca lo acariciara. Era casi la última hora de la tarde en el paisaje mental de Estia cuando Perky y Rhea entraron, y ahora era decididamente de noche con el cielo nocturno y la representación de estrellas de Estia en lo alto. Normalmente, los primordiales mantenían su paisaje mental en una hora fija, si era visible una hora del día, a diferencia de la torre/archivo de Andrómeda, pero para Cloelia, Estia había estado cambiando la luz para reflejar el fluir del tiempo. Así que, aunque en su interior sabía que solo habían pasado 1 o 2 horas en tiempo real, también sentía que había pasado buena parte de la noche allí. Esto me va a desconcertar cuando salgamos, reflexionó antes de centrar su atención en la diosa silenciosa a su lado. Atenea parecía algo nerviosa. Su mirada se nublaba mientras sus ojos se posaban en todo menos en él. Atenea, dijo, haciendo que la diosa se sobresaltara un poco cuando finalmente se concentró en él. Lo siento, es que, hizo una pausa mientras respiraba hondo para tranquilizarse. Todavía no se me da muy bien esto. Tómate tu tiempo entonces, respondió, esperando pacientemente mientras la diosa se recomponía. Le tomó un poco de tiempo, pero después de respirar, se concentró en él. Gracias. Eso lo hizo parpadear. Estaba a punto de preguntar qué, pero ella continuó antes de que pudiera hacerlo. Gracias por todo, especialmente por hoy. Por pasar la noche con Cloelia así, dijo con voz suave y sincera mientras lo miraba.
Él sonrió amablemente al comprender. De nada, y de verdad, era lo mínimo que podía hacer. No, dijo Atenea con un ligero movimiento de cabeza. No lo entiendes. Sus ojos se apagaron, furiosos, mientras bajaba el tono de voz, sin apenas mirar la cabaña que tenía detrás. Es la primera vez que veo a Cloelia sonreír así desde... Se detuvo allí, con un brillo húmedo en los ojos mientras intentaba apartarlo. Pero Perky se dio cuenta de que no funcionaba, y pronto, una lágrima brotó. Y donde venía una, seguía otra. Atenea respiró temblorosamente mientras intentaba secárselas, pero seguían saliendo, y sus hombros empezaron a temblar mientras contenía un sollozo ahogado. Actuando por instinto, dio un paso adelante y la abrazó. Se quedó paralizada un instante, pero luego se le derrumbó el corazón al sollozar con fuerza, aferrándose a su camisa. Él simplemente la abrazó, con un brazo alrededor de su cintura y el otro sobre su espalda, frotando círculos reconfortantes mientras sentía las lágrimas calientes empapando su camisa al apretar su rostro contra su pecho. Empezó a tararear, un sonido profundo y retumbante que salía del pecho y que sabía que servía para calmar a la gente. Y aquí pareció funcionar igual de bien cuando sintió que Atenea se relajaba más contra él, los sollozos se desvanecieron lentamente en ligeros hipo. Lo siento, solo, sollozó, pero él la silenció suavemente mientras apretaba su agarre. No te disculpes, la reprendió suavemente, sintiendo cómo se movía un poco contra él mientras continuaba. Sé lo que se siente. ¿Cuánto duele? Capítulo 202. Consecuencias. Lo siento, solo, sollozó, pero él la silenció suavemente mientras apretaba su agarre. No te disculpes, la reprendió suavemente, sintiendo cómo se movía un poco contra él mientras continuaba. Sé lo que se siente. ¿Cuánto duele? Solo podía imaginar cómo había sido con Cloelia la última semana. Tenía fragmentos de Hestia, pero la primordial limitaba a propósito su visión de su paisaje mental cuando no estaba presente para darles a Atenea y Cloelia la mayor intimidad posible. Ambas diosas estaban mejor, pero eso estaba lejos de terminar y era inevitable que hubiera enfrentamientos. Y Perky sentía que podía escuchar con compasión a la ex olímpica. Se quedaron así durante varios minutos, abrazados, hasta que Perky sintió que se había calmado lo suficiente. Separándose un poco, le levantó la cabeza con suavidad para que lo mirara. Tenía los ojos hinchados por el llanto y las mejillas le brillaban con el rubor de su licor platino, pero no se lo dijo. En cambio, secó lentamente con el pulgar las últimas lágrimas hasta que sus mejillas quedaron casi limpias. Gracias, murmuró de nuevo, esta vez dejando que su cabeza descansara contra su pecho mientras él seguía frotando su espalda. Cuando quieras, respondió él, dejando su barbilla descansar sobre su cabeza. El silencio se prolongó un poco más esta vez, hasta que dejó de sentir su hipo ni nada parecido. Entonces, al mirar la cabaña justo detrás de ellos, se le ocurrió una idea. Oye, ¿qué tal si caminamos un rato? Sugirió. Ella levantó la cabeza y lo miró con curiosidad, luego miró por encima del hombro las ondulantes colinas iluminadas por el suave resplandor de las estrellas. Volviéndolo a mirar, asintió. Sonriendo, él dio un paso atrás y, por reflejo, le ofreció el brazo. Pasear había sido una de sus maneras favoritas de relajarse, y solía hacerlo con Nyx en su jardín del Tártaro. Atenea miró el brazo ofrecido por un momento antes de que sus labios se curvaran ligeramente al tomarlo, como Zoe lo había hecho antes. Con ella de puntillas, comenzó a alejarlos de la cabaña, hacia la arboleda a lo lejos. Ahora que oscurecía, el canto de grillos y demás empezó a surgir, para su propia sorpresa. ¡Qué buen detalle, Hestia!, reflexionó mientras miraba a Atenea. Podía notar que la simple caminata ya estaba surtiendo efecto cuando la diosa dejó vagar la mirada. Tras solo unos minutos de caminata, incluso empezó a percibir un ligero zumbido proveniente de ella. No estaba seguro de si ella lo notaba, pero no se dio cuenta, simplemente escuchó. Para cuando coronaron una de las colinas más altas, estaban a una distancia considerable de la cabaña, así que se detuvieron. Perky dejó vagar la mirada un momento, sobre todo al observar la gran montaña lejana que Hestia usaba como centro. Rodeada de un bosque profundo y frondoso que parecía más propio del paisaje mental de Rea. También había aguas termales y géiseres por todas partes, junto con numerosas cuevas profundas que Hestia negaba firmemente que albergaran tesoros o tesoros ocultos en su interior. Él, Rea y Andy seguían intentando explorar sin que Hestia los acechara para intentar comprobarlo.
Y él sabía que en lo profundo del centro había un volcán que podría hacer que el Vesubio pareciera un pequeño petardo. Estaba a punto de preguntarse si Hestia estaría de humor para sumergirse en uno de los charcos de lava que salpicaban la montaña, algunos de los cuales brillaban con intensos rojos y naranjas incluso desde allí. Pero su atención regresó a Atenea al sentir a la diosa apoyarse de nuevo en él. Al mirarla, se encontró con sus cálidos ojos ámbar mientras ella le dedicaba una leve sonrisa. ¿Sabes? Esa fue la primera vez que Cloelia me llamó mamá, dijo suavemente, mientras su sonrisa se volvía un poco temblorosa. ¿En serio? Preguntó a la ligera, sin saberlo. Atena asintió. Después de contarle cómo la adoptamos, se cerró un poco por un tiempo. Seguía hablándome, pero supongo que se sentía raro. Es un gran cambio, así que no me sorprende. Probablemente solo necesite un tiempo para adaptarse, comentó, provocando un leve murmullo pensativo en ella. Se quedaron en silencio un rato, simplemente observando el entorno. Entonces, él captó su atención y decidió acomodarse y sentarse en la suave hierba. La miró antes de fijar la vista en el lugar a su lado. Ella lo miró con una ceja levantada, pero él simplemente sonrió. Pasaron unos buenos 5 segundos antes de que la diosa cediera con un suspiro y se sentara a su lado. Entonces, ¿cómo te ha estado llamando estos últimos días? Preguntó con curiosidad, recostándose sobre sus manos. Mi nombre, respondió encogiéndose de hombros. Antes no era muy diferente, solo que a veces me llamaba mamá. ¿En serio? ¿Cómo pasó eso? Preguntó. Bueno, cuando no estaba con Annabeth o Calipso, pasaba la mayor parte del tiempo conmigo. Una noche, de repente, me llamó mamá. Cometí el error de decírselo a Annabeth y luego se burló un poco de ello, explicó, con la mirada fija en la hierba que se mecía a su alrededor y una pequeña sonrisa agridulce en el rostro. Él rió entre dientes ante eso, simplemente imaginando el escenario. Una Atenea nerviosa, confundida y tal, le contó a su hija cómo la había llamado su nieta. Entonces Annabeth lo convirtió en una broma recurrente para burlarse de la normalmente imperturbable diosa. Sabía que Atenea, al igual que los demás dioses, nunca se había acercado realmente a ninguno de sus hijos, mortales o no, durante milenios. Annabeth era la más cercana y, en muchos sentidos, la primera en acercarse tanto a la diosa. Cloelia, al ser su primera nieta divina, le dio a la diosa la oportunidad de estar presente desde el principio sin ninguna ley ni motivo real para mantenerse distante. Dado el parecido entre Atenea y Annabeth, no era de extrañar que la pequeña divina prácticamente la nombrara como segunda madre, aunque técnicamente, esa sería la tarea de Calipso si algo le sucedía a Annabeth. Al mirar a la diosa ahora, pudo ver esa calidez que había ocultado durante tanto tiempo, finalmente teniendo la oportunidad de expresarse no solo por Cloelia, sino por todos sus hijos. ¿Y nunca te llamó abuela? Preguntó con un ligero tono de broma en su voz. Le tomó un momento procesar la pregunta antes de intentar fulminarlo con la mirada. Dado el repentino rubor en sus mejillas, no estaba funcionando. Desistió enfadada y apartó la mirada, pero él captó la diversión en sus ojos. Solo porque soy vieja no significa que quiera que me lo recuerden, se quejó. ¿Tú, vieja? No, no lo veo, replicó, haciéndola mirarlo. Para ser sincero, prefiero no tener edad, continuó, con una sonrisa torcida en el rostro. Atenea incluso le dio un manotazo por eso, haciéndolo reír entre dientes mientras se inclinaba para alejarse. Intentó acercarse, pero él se retraía una y otra vez hasta que la diosa se rindió con un bufido. Él le lanzó una mirada triunfal antes de relajarse, alzando la vista para contemplar las innumerables estrellas que Hestia se había tomado el tiempo de pintar en los cielos de su lienzo personal. Me pregunto cuándo se animará a llamarme papá, reflexionó en voz alta. Le encantó en el momento en que Raven lo llamó así y sabía que sería igual cuando Cloelia se sintiera cómoda. Pero no insistió. Por cómo estuvo hoy, no creo que tengas que esperar mucho, respondió Atenea mientras se unía a él en su observación de estrellas. Un silencio más cómodo descendió de allí, la pareja simplemente disfrutando del ambiente. Sin embargo, después de un rato, sintió una ligera atracción de Rea y Hestia, así que supuso que ya habían estado ausentes demasiado tiempo. ¿Listo para regresar?, preguntó, llamando la atención de la diosa mientras se levantaba y luego le ofrecía una mano. Sí, respondió ella tomándole la mano y dejándolo ayudarla a levantarse. Le ofreció el brazo de nuevo, con una sonrisa más juguetona.
La mujer puso los ojos en blanco, pero aún así sonrió y lo tomó del brazo. Dicho esto, la pareja emprendió el regreso y, al poco tiempo, Atenea volvió a tararear. Sin embargo, esta vez, no pudo contener la curiosidad y preguntó: ¿te importaría decirme qué estás tarareando? Nada en particular. A veces Cloelia se ponía un poco inquieta, así que empecé a tararear un poco para calmarla, respondió la diosa. Sinceramente, sonaba casi como si tuviera una canción o ritmo, comentó. ¿Se te ocurre algo entonces?, sugirió ella, recibiendo una mirada curiosa de él. Tal vez, respondió. Capítulo 203. Consecuencia supe. ¿Se te ocurre algo entonces?, sugirió ella, recibiendo una mirada curiosa de él. Tal vez, respondió. No era muy aficionado a la música, pero quizá en algún rato libre se le ocurriera alguna que otra frase. La pareja continuó desde allí, con el continuo tarareo de Atenea contrastando con el fondo de grillos y otros sonidos que Hestia había añadido al paisaje mental. Al acercarse a la cabaña, vieron a Hestia afuera esperándolos pacientemente. Rea le está leyendo un cuento a Cloelia, dijo la diosa dracónica al llegar a ella. Y no te preocupes, ya se va. No me di cuenta de que habíamos estado ausentes tanto tiempo, comentó Perky. Yo tampoco, pero gracias por hacer eso, añadió Atenea con una especie de reverencia, pero Hestia le restó importancia. No es un problema y, sinceramente, apenas tuvimos que hacer nada, continuó Hestia, con una pequeña sonrisa de alegría en el rostro mientras se concentraba en Perky. Pero estoy bastante segura de que intentará quedarse despierta si Perky no entra a darle las buenas noches. ¿En serio? Bueno, entonces mejor no decepcionar, respondió Perky mientras entraba justo detrás de Atenea. La mayoría de las luces estaban apagadas, salvo una lámpara en la esquina que proporcionaba la luz suficiente para que Rea leyera el libro que Cloelia había elegido. Parecía que Rea acababa de terminar. La diosa cerró el colorido libro mientras acariciaba los oscuros cabellos de Cloelia. La joven diosa parecía estar luchando por no quedarse dormida, aunque apenas, pero jugar con los cachorros después de sus improvisadas lecciones sobre manipulación del hielo la había dejado claramente agotada. Sin embargo, recuperó el aliento al notar que Perky y Atenea habían regresado. Perky. Mamá. Chilló antes de convertirse en un bostezo mientras se incorporaba parcialmente. Perky notó por el rabillo del ojo que Atenea se animó al ser abordada de esa manera, pero su atención se dirigió a su esposa mientras ella soltaba una risita cariñosa al levantarse de su silla. Buenas noches, cariño, murmuró Rea mientras le daba un beso rápido a Cloelia en la cabeza. Buenas noches, respondió el dios antes de que Rea se diera la vuelta. La diosa compartió una mirada con Atenea y luego con Perky mientras pasaba junto a ellos, deteniéndose en el hombro de Perky mientras susurraba. Estaremos esperando afuera. Había un cierto ronroneo en su voz que Perky reconocería en cualquier lugar, pero se esforzó por contener cualquier reacción. No es que eso influyera en la mirada cómplice de Rea antes de que la diosa continuara su camino. El sonido de la puerta al cerrarse tras ella le pareció particularmente fuerte, incluso sabiendo que había sido amable. Concéntrate. La traeré luego, se reprendió, acercándose y arrodillándose junto a la cama de la diosa. Entonces, ¿ya estás cansado y listo para ir a dormir?, preguntó con ligereza, mirando de reojo al cachorro acurrucado en una cama a los pies de la cama. Recibió un murmullo y un asentimiento de acuerdo. ¿Volverás a visitarnos?, preguntó suavemente, recuperando un poco de aquella timidez anterior. Claro que lo haré, le aseguró mientras la arropaba y le subía las mantas hasta los hombros. Sonriéndole, se inclinó y le dio un pequeño beso en la sien. Le dibujó una pequeña sonrisa de felicidad mientras se acomodaba, con los ojos parpadeando mientras finalmente comenzaba a rendirse después del largo día. Perky simplemente se quedó allí, observándola mientras mantenía los ojos cerrados y su respiración comenzaba a estabilizarse antes de que finalmente se levantara. Entonces cruzó miradas con Atenea, la diosa había permanecido observando en silencio. Me llamó mamá otra vez, susurró la diosa, con una mirada húmeda en sus ojos mientras el fuego en su interior brillaba de alegría. Perky no dijo nada, sintiendo que no había nada que decir. En cambio, le dio una mano reconfortante en el hombro y le dedicó su mejor sonrisa. Recibió una a cambio, pero se sorprendió al ver que Athena se acercaba y lo abrazaba.
Parpadeó sorprendido, pero no tardó en devolverle el abrazo, tarareando de nuevo a su manera. No pudo evitar notar el agradable aroma a lila, un toque ahumado y griega. ¿Melocotones? Sea como fuere, le gustó y estaba encantado de dejar que el abrazo durara tanto como Atenea quisiera. Pero eso tenía que terminar, y al sentir a la diosa retirarse, dejó caer los brazos lentamente a los costados. Ella retrocedió un poco, con la cabeza ligeramente agachada, pero Perky pudo ver fácilmente su rubor radiante en la tenue luz de la cabaña. Estuvo tentado de bromear un poco con ella, pero se contuvo mientras pasaba lentamente junto a ella. «Buenas noches, Perky», oyó su susurro mientras llegaba a la puerta. Él la miró de reojo antes de susurrar con la misma dulzura. «Buenas noches, Atenea». Dicho esto, salió y cerró la puerta con suavidad, dejando que ambas diosas descansaran de su día. Eso lo dejó solo afuera, aunque no le sorprendió. Sentía que Estia y Rea lo esperaban fuera del paisaje mental, así que no se demoró. En cuestión de momentos, él estaba saliendo por la única puerta de su paisaje mental y regresando al mundo real. De hecho, tuvo que parpadear un poco ante el repentino cambio de luz, pero eso no significaba que Rea y Estia lo esperaran. No, en cambio, sus esposas lo agarraron del brazo cada una y, antes de que pudiera decir nada, desaparecieron en una ráfaga de fuego. Una leve sensación de caída llegó y se fue igual de rápido, dejando a Perky solo un instante para darse cuenta de que estaban de vuelta en su habitación en la casa de los primordiales. «Eres un tonto», gruñó Rea antes de abalanzarse sobre él y tirarlo de nuevo a la cama. Miró a su esposa, bastante enérgica, con esos ojos de un dorado avellana casi fundidos en su brillo. Lenta, deliberada y como la depredadora que era, se inclinó sobre él, pasando de estar a horcajadas a tumbarse sobre él, con el rostro a centímetros del suyo. La sensación de sus curvas femeninas y su cuerpo firme sobre el suyo nunca dejaba de encender su pasión mientras respiraba hondo, con el aroma a tierra fresca y madreselva llenándole la nariz, antes de exhalar lentamente. Una corriente de niebla vino con ella, provocando una mirada cómplice de la leona. Observó que Estia tampoco estaba ociosa. La deidad dracónica se había arrastrado hasta la cabecera, sentada sobre sus rodillas e inclinada sobre la suya. No la miraba directamente, pero sin duda captó el resplandor de su ardiente carmesí. ¿Tienes idea de lo que hiciste?, preguntó Rea, con esa voz ronca que tanto le gustaba. Perky la observaba atentamente, intuyendo que podría estar alterando a Rea y Estia. Sin embargo, no lo dijo, simplemente dejó que una sonrisa torcida se dibujara en su rostro mientras sus manos subían por los muslos de Rea y se posaban en su trasero regordete. «Solo estoy cuidando a mi pequeña niña», respondió inocentemente, su sonrisa crecía mientras ambas diosas gruñían a su vez. «Y fue adorable», murmuró Estia, con la respiración entrecortada mientras se inclinaba para mirarlo a los ojos, con el deseo hirviendo en ellos. «Pero tenías que ir más allá. Y ni siquiera intentes hacerte la tímida», continuó Rea, aferrándose a sus costados y atrayendo su atención hacia ella nuevamente. «¿Preferirías que no lo hiciera?», preguntó, dejando una de sus manos en el trasero de Rea para posarse en su espalda baja y frotarla en círculos como a ella le gustaba. «No serías tú si no lo hicieras», respondió ella entre ronroneos de agradecimiento, apretándose aún más contra él. «Además, te encantan las caras bonitas que lloran», añadió Estia en tono burlón, pasándole las manos por el pelo. Gruñó desde lo más profundo de su garganta. Una mirada juguetona se dirigía a sus esposas, divertidas. Ninguna de ellas reconoció el sonido de las garras de Rea desgarrando su camisa, apartando la prenda destrozada para que sus uñas, como garras, pudieran rozarle la piel. Perky gimió ante la sensación, habiendo llegado a amar el juego más rudo de Rea cuando su poder reprimido rompió la restricción, y sus ojos volvieron a los remolinos ardientes de fuego negro y llamaradas gélidas. Podía sentirlos a ambos temblar en respuesta a su aura que los abrazaba, con una sonrisa casi satisfecha en su rostro. Con un pensamiento, las sombras bajo la ropa de sus esposas y la suya, tan sutiles e inofensivas, se convirtieron en cuchillas. En instantes, cada prenda de ambos se desvaneció en finos cortes, pero ninguno reaccionó más que una sonrisa de anticipación. Rea, en particular, gimió quedamente cuando la mano de él le apretó el trasero posesivamente, presionándola con más fuerza contra él y frotando su sexo expuesto contra su miembro endurecido. «Solo espero que estés lista para las consecuencias», dijo Rea antes de tararear con voz ronca mientras se sentaba y comenzaba a mover las caleras.
Perky resopló mientras sus manos se aferraban a sus caderas, ayudándola a moverse mientras él la miraba. ¿No te estás adelantando un poco?, murmuró, con toda su atención ahora puesta en la forma en que ella se movía, provocándolo con su calor familiar. Solo recibió una mirada cómplice de la leona antes de que su vista quedara oculta por la oscura cabellera de Hestia, que se inclinó sobre su rostro. Rápidamente se acercó y lo besó con avidez, sujetando con las manos los costados de su cabeza. «Quién sabe, quizá», dijo Hestia en cuanto hicieron una pausa en el beso. «Pero podemos hablar más tarde. Hay asuntos más urgentes ahora mismo», añadió con voz ronca, mordiéndole los labios. Él estuvo de acuerdo, devolviéndole el beso mientras sentía que Rhea se movía y pronto, se estaba perdiendo en su calidez. Capítulo 204. Descansando primero como primordial, era difícil decir si realmente podría seguir durmiendo. A diferencia de su vida mortal, nunca perdió la consciencia de sí mismo ni de su entorno. Lo más cercano a la inconsciencia sería caer en un limbo borroso y entumecido tras una batalla agotadora, no solo física sino también mentalmente. Ahora bien, lo que para ellos parecía sueño era más bien una meditación ligera. Descansó y se sintió renovado después, pero con la misma facilidad entraba en acción ante la más mínima perturbación. El eco y los susurros habituales de las oraciones se volvían lo más bajo posible, casi a punto de ser escuchados, y la percepción se reducía. E incluso en ese estado de trance, podía distinguir cuánto tiempo llevaba en él y qué había sucedido a su alrededor. Eso significaba que podía sumergirse en lo que sentía que era su paraíso personal. Podía sentir el calor tras la sedosa piel de sus esposas, cuyos cuerpos se acurrucaban junto a él mientras descansaban tras un día y una noche de intimidad y unión. Sus aromas se mezclaban con el de sus actividades, que él inhalaba con cada respiración profunda. Él y las tres poseían tonos terrosos que le recordaban a altas montañas, pero con sutiles matices que sus nuevos sentidos le permitieron disfrutar. El aroma de Andy era como la brisa primaveral. El fresco de cielo y la nueva vida que florecía con el rocío matutino siempre le llamaban la atención. Las notas omnipresentes de hierbas secas y ahumadas de Hestia se mezclaban con las de un bosque bajo el sol del verano. El aroma casi almizclado y relajante de Rhea, a roble añejo y hojas caídas al llegar el otoño. Y luego el suyo, el frío más intenso del invierno con notas de pino y otras plantas resistentes del invierno. Y, sin embargo, a pesar de todo, su parte favorita era el aroma floral único que los impregnaba. No sabía cómo, pero no lo cambiaría por mucho que lo viera. Era algo que siempre podía distinguir dondequiera que hubieran estado. Madreselva, camelia y lavanda. Rhea, Hestia, Andrómeda. Tan apropiado como podía ser, y ahora, el rastro de su propia orquídea negra se mezclaba con él, haciéndole casi rugir de satisfacción. Estaba listo para regresar a ese limbo silencioso, para prolongar este momento al máximo. Toc. Toc. Suspiró, abriendo lentamente los ojos para contemplar el oscuro techo de su habitación. Al igual que en su paisaje mental, su propia versión de estrellas y nebulosas fluía por la superficie en constante cambio. Algunas partes pretendían reflejar lo que cualquier astrónomo decente sería capaz de identificar y nombrar, mientras que el resto era tan detallado que dichos astrónomos venderían a su primogénito para siquiera echar un vistazo. Las constelaciones mayores y menores, a las que se les daba nombre y se vinculaban tantas deidades, parecían tan pequeñas y casi insignificantes en el gran lienzo sobre él. Dejó que sus ojos vagaran un rato, perdiéndose en él. Toc. Toc. Soltó un leve gruñido al bajar la vista hacia la puerta del otro lado de la habitación. Probablemente podría decirle a quien fuera que se fuera, pero conociendo su suerte, era importante. Aunque su cuerpo intentó rebelarse ante la idea de dejar la comodidad de su cama y sus esposas, se armó de valor. Ellas tampoco parecían muy contentas con su mudanza. Tuvo que convencer a Andy y Hestia de que se apartaran de sus hombros derecho e izquierdo, respectivamente, y luego a Rhea de que se soltara por completo. Aunque ella no abriera los ojos, su gruñido de fastidio, en realidad, más bien un murmullo sordo, le hizo saber que ya estaba muy despierta y que no estaba contenta con el cambio. Él asintió mentalmente, incluso mientras les daba una ronda de besos a cada uno para calmarlos mientras finalmente se zafaba de las manos que lo agarraban y salía de la cama. Hizo una pausa y miró hacia atrás para observar cómo sus esposas se adaptaban a su ausencia. Sin él, Rhea se convirtió en el centro de la pila de abrazos, siendo la pequeña cuchara de Hestia y la grande de Andrómeda.
Verlas retorcerse para acomodarse, con las manos casi acariciando al deslizarse en los lugares más deseables para sujetarse, lo tentaba como ninguna otra cosa. Estaba casi seguro de que sus esposas mantenían una conversación privada y mental mientras se movían para lograr ese resultado. Toc. Toc. Suspiró de nuevo al darse la vuelta y finalmente llegar a la puerta. Un pijama de seda se formó con un pensamiento. Oyó una risita ahogada, pero no se molestó en ver quién era. Sin preámbulos, abrió la puerta de golpe justo cuando su invitado estaba a punto de llamar de nuevo. Nico parpadeó un instante mientras bajaba la mano. Su mirada se posó entonces sobre el hombro de Perky, con una sonrisa divertida formándose en su rostro antes de volver a mirarlo. ¿Estaba interrumpiendo algo? Nico se rió entre dientes. Perky no pudo evitar dejar escapar un bufido. No tuve oportunidad de empezar nada realmente, dijo casi arrastrando las palabras. Nico simplemente se encogió de hombros. Al menos la noche estuvo llena de acontecimientos. Eso hizo que Perky pusiera los ojos en blanco. Él y sus damas nunca lo ocultaban cuando estaban comprometidos, así que era de esperar que se burlaran un poco después de la noche. Entonces, ¿por qué te levantas temprano?, preguntó Perky mientras cerraba la puerta tras él y continuaba la conversación. La pareja empezó a caminar hacia el centro de su villa/mansión. Eso hizo que el rostro de Nico se tornara sombrío, con los ojos agitados en sus piscinas de rojos y negros. Eso ciertamente no le infundió confianza a Perky, y sabía que, fuera lo que fuese, traería consigo todo tipo de problemas. Apenas tardaron un minuto en llegar al centro, que contaba como sala de estar/espacio común. Eso, respondió Nico mientras señalaba la gran pantalla flotante conectada a una de las muchas señales en línea del planeta de abajo y que mostraba una importante red estadounidense. Última hora. El presidente de Estados Unidos, Owen Garfield, fue encontrado muerto. ¿Qué carajo?, murmuró Perky mientras caminaba alrededor del círculo de sofás frente a la pantalla. El mensaje parpadeaba en negrita y rojo intenso en la parte superior de la pantalla, mientras que debajo se mostraba una conferencia de prensa de emergencia, pero estaba silenciada, por lo que no tenía idea de lo que se estaba diciendo. Llevo así una hora, dijo Nico, de pie junto a Perky. Acabo de volver del inframundo y aprendí lo que pude antes de venir a verte. ¿Quién lo mató?, preguntó Perky, con la mente ya llena de implicaciones para una muerte tan repentina. Era imposible que esto no fuera un asesinato. Garfield apenas tenía 50 años y estaba en plena forma. El hombre nacido en Luisiana era conocido por su salud, y uno de sus movimientos más populares giraba en torno a ella. No vio a su asesino, respondió Nico, con el rostro tenso por la irritación. Pero su alma sí conservaba rastros de divinidad. ¿Uno de los nuestros?, preguntó Perky con cierta sorpresa. Legado romano de tercera generación. Ni siquiera él lo sabía, explicó Nico, recibiendo un gesto de comprensión de Perky. No era inusual que los semidioses, algo mayores, se aventuraran a buscar algo que les divirtiera lejos de los problemas místicos. Una aventura de una noche podía fácilmente dar lugar a legados desconocidos. De hecho, al recordar el ascenso casi legendario de Garfield a la cima de la política estadounidense, desde su puesto de alcalde de un pequeño pueblo en tan solo una década, tenía sentido. Sus rasgos más definidos y su forma de hablar le daban el control de la sala. Su presencia y su capacidad para convencer a la gente. Si uno sabía qué buscar, era difícil pasar por alto los indicios de un semidios, aunque diluido, en él. Su exitosa etapa en el ejército de los Estados Unidos, tras rechazar el reclutamiento de la NFL y graduarse con honores, también revelaba una mente férrea que complementaba su impresionante físico. No fue una sorpresa que el hombre contara con un apoyo récord en ambos partidos y, tras solo 3 años, su segundo mandato estaba prácticamente garantizado solo por su popularidad. También había sido un pilar fundamental para la calma tras el desastre de Córdoba. No estaba seguro de si el hombre había sido particularmente religioso, Garfield era más bien despreocupado, del tipo tú me respetas, yo te respeto, pero Perky estaba seguro de que ningún estadounidense se había perdido la transmisión del presidente dirigiendo él mismo las oraciones por los afectados, junto con su rápida respuesta para enviar la ayuda necesaria. El hombre era justo lo que el Consejo podría haber esperado de un líder nacional para facilitar la transición y revelar el mundo místico. Y ahora estaba muerto. Bueno, puede que haya empezado un nuevo fanfic. Se llama Perky Jackson.
La era que se desvanece. Los primeros 3 capítulos están en mi Patreon, y sí, son completamente gratis. Solo elige la opción miembro gratuito sin necesidad de apretones de manos secretos ni juramentos de sangre. La onda. Piensa en escenas cotidianas con ocasionales ataques a monstruos, drama divino y algún que otro momento de "ay, no, el mundo podría acabarse". La historia. Hace mucho tiempo, en la época de Alejandro Magno, la diosa doncella Artemisa dirigió su mirada hacia la creciente oleada de la conquista macedonia. Atraída por fuerzas que aún no podía identificar, siguió al ejército hacia la vasta e implacable jungla de Asia, tierras vírgenes del Olimpo, donde ni siquiera los dioses ejercían influencia. Entre polvo y sangre, en un mundo ajeno a su naturaleza divina, descubrió un alma distinta a todas las que había conocido. Esta es la historia de su silenciosa vigilia, de los lazos forjados en las dificultades y de un amor inesperado y eterno nacido a la sombra de la guerra y destinado a Perseo. Y sí, puedo escucharte desde aquí. Espera, ¿Perseo como en Perky Jackson o Perseo como en Perseo? Ya verás. Capítulo 205. Descansando. Segundo, el hombre era justo lo que el Consejo podría haber esperado de un líder nacional para suavizar la transición y revelar el mundo místico. Y ahora estaba muerto. ¿De quién es el legado?, preguntó Perky sin poder evitarlo, solo para llenar el aire mientras se preguntaba quién lo había matado y por qué. Dado el historial y el físico de Garfield, Perky habría apostado por Marte, Bellona o, en el peor de los casos, incluso por Minerva, por muy escasos que fueran sus semidioses romanos. Y, dado que Garfield pertenecía a la tercera generación, no era descabellado pensar que fuera descendiente de los 3 grandes. Poco probable, dado que Zeus, Poseidón y Hades no extrañarían fácilmente la existencia de un nieto, pero posible. Baco, respondió Nico después de un momento y Perky casi resopló con incredulidad. A pesar de todo lo que se podría decir del borracho, incluso él podría ser el origen de un semidios notable. Cualquier olímpico podría tener un hijo o descendiente poderoso si las cartas se repartían bien. ¿Crees que el viejo cerdo lo sabe? Porque si Dioniso supiera de su bisnieto, esto solo traería más confusión a la nueva Roma tal como era, o podrían no saberlo, y peor aún, no importarle aunque lo supiera. Esa también era una posibilidad. Es improbable, fue la sucinta respuesta. Pero esto no es solo una maniobra política sucia. Perky miró a su compañero, esperando mientras Nico entrecerraba sus ojos negros y carmesí y se cruzaba de brazos. Su muerte fue demasiado rápida, y no han encontrado rastro de cómo ocurrió, aparte de la fractura del cuello, pero, oigan, no hay huellas. No hay señales de entrada forzada, nada perturbado, y no había nadie cerca aparte de su esposa cuando suponen que murió. Diablos. Su esposa ni siquiera se dio cuenta de que estaba muerto a su lado hasta que despertó y finalmente se dio cuenta antes de gritar a todo pulmón. ¿Quedaron rastros de ella?, preguntó después, sin gustarle el cuadro que pintaba Nico. Un hombre como Garfield no se quedaría en silencio, e incluso si hubiera sido lo suficientemente poderoso físicamente como para que su asesino cometiera el asesinato tan rápido, no habría sido lo suficientemente silencioso como para que un mortal en la misma cama no lo notara. Quedan rastros de manipulación de la niebla, pero demasiado pequeños y tenues para que incluso Hécate pueda adivinar quién lo hizo, murmuró Nico. Perky suspiró mientras se frotaba el puente de la nariz. Esto, en el mejor de los casos, parece un monstruo. En el peor, la obra de otro dios. El monstruo habría sido más desordenado, incluso los más inteligentes, y también habría matado a la esposa, agregó Nico. Lo sé. Ninguno de los dos habló por un momento, solo observando la conferencia de prensa. El orador parecía conmocionado y pálido. La seguridad estaba armada hasta los dientes al fondo, y Perky incluso pudo ver cómo la multitud comenzaba a congregarse más lejos, fuera del jardín de la Casa Blanca, desde otras pantallas que mostraban diferentes ángulos. Hizo otro movimiento, afirmó Perky, recibiendo una profunda exhalación de Nico. Y probablemente con el objetivo de desestabilizar aún más a los mortales, señaló el dios infernal. ¿Pero para qué?, preguntó Perky en voz baja, resistiendo el impulso de caminar de un lado a otro. Que sepamos, no tiene dioses bajo su mando que obtengan poder de la discordia y otros desastres similares, así que no debería haber un beneficio directo. A veces los dioses no necesitan otra razón que el rencor y estoy seguro de que ese fósil odia la mayoría de la vida en la superficie de todos modos, observó Nico. Perky aceptó ese punto.
no le gustaba, pero encajaría con algo de lo que Nix le había contado sobre su sobrino. «Supongo que esto es lo que dicen en todas partes», preguntó Perky, asintiendo hacia la pantalla. «Bastante. Y cosas sobre ti también», respondió Nico, lo que provocó la mirada de Perky. La gente sabe que el mundo es más de lo que creían y, de repente, uno de los líderes mundiales muere misteriosamente sin ninguna prueba que indique quién lo hizo. «Sí, ¿recuerdas cuando eras el chivo expiatorio de Zeus?». Perky gimió, sabiendo ya que esto sería un dolor de cabeza más adelante. Si viajaba personalmente a saludar a algún líder mundial, empezaría con el pie izquierdo en cuanto conectaran los cabos sueltos con las imágenes de él desde la luna. Andy tendría que trabajar el doble para calmar las preocupaciones de las altas esferas del gobierno canadiense y, por cierto, de ciertos sectores del gobierno británico. De hecho, ahora que Nico lo había señalado, Perky notó que el zumbido sordo en el fondo de su mente se sentía más insistente y agitado, por falta de mejores palabras. Bastaba con un vistazo para ver qué tipo de oraciones lo inundaban en ese momento. Sobre todo, rogando perdón por alguna ofensa imaginaria o simplemente rezando para que no le hiciera ninguna visita sorpresa en plena noche. ¿Y el vicepresidente?, preguntó Perky, dejando el remanente mental de oraciones para más tarde. Probablemente dividiría las cosas con sus sombras y lo resolvería en una sesión más tarde hoy mientras ayuda a Raven con su entrenamiento. Apenas se mantiene a flote, pero no puedo culparla, respondió Nico, agitando la mano para cambiar de canal. Esta transmisión se realizaba desde la Cámara de Representantes, con la vicepresidenta, o ahora presidenta interina, Maya Demetri intentando calmar el caos en una sala. Cabe destacar que no parecía tan agotada como la mayoría de quienes la rodeaban, pero había muchos indicios de que la noticia la había afectado profundamente. La mayoría de los políticos, como era de esperar, se enfurecía ante el menor contratiempo sin tener un plan claro ni al menos a alguien a quien seguir. Y, lamentablemente, Demetri probablemente no era lo que la mayoría tenía en mente. Era relativamente joven, apenas había cumplido los 40 y aún era bastante nueva en la escena política. Su elección como vicepresidenta hizo que algunos miraran a Garfield con extrañeza, pero él estaría convencido de que tenía lo necesario para hacerlo. Ahora, conociendo los orígenes de Garfield, Perky podía asumir que esos instintos de semidios romano para detectar y reclutar a posibles candidatos habían dado sus frutos. Y, en general, le había ido bien. No era perfecta, pero sin duda estaba aprendiendo y, según la opinión pública, tenía buenas intenciones. Perky podía verla fácilmente aprendiendo y creciendo durante su etapa como vicepresidenta, ganando credibilidad, dando a conocer su nombre y, luego, presentándose como candidata presidencial en tan solo una década. Cualquiera que fuera su plan, se había ido definitivamente por la ventana y Demetri estaba atrapado al volante de uno de los camiones más desbocados del mundo. ¿Crees que deberíamos contactarlos?, preguntó Nico, sacando a Perky de sus pensamientos. Perky volvió a mirar la pantalla, con los ojos entrecerrados y pensativo. Habían estado indecisos sobre acercarse a los estadounidenses. A pesar de todo lo que podían lograr las buenas relaciones abiertas con ellos, el tamaño y la enormidad de su gobierno dejaban demasiadas posibilidades de errores. Partidos políticos con líneas y agendas en constante cambio, todo tipo de grupos de interés y cabilderos que tenían que meter la pata en todo. Y, por supuesto, la siempre volátil población. Quizás, murmuró Perky. Pero la prioridad debería ser controlar a los mortales que ya saben de nosotros. Su apoyo podría ser muy útil para aliviar cualquier tensión. Lo necesitaremos en este momento, asintió Nico. La pareja se quedó en silencio, con la mirada fija en las pantallas. Sin embargo, Perky captó entonces el sonido de pasos que se acercaban. Se giró para ver que Estia, vestida con una de sus camisas de repuesto, como era su costumbre, había salido de la habitación para ver cómo estaba. Si hubiera estado transmitiendo sus pensamientos a través del vínculo, los otros dos también habrían salido, pero lo había mantenido en secreto por el momento. Y se alegró de haberlo hecho. No quería ir a perturbar su mañana cuando Nico lo había apartado. Tal como estaban las cosas, Rhea y Andy sin duda seguían en la cama y probablemente se entretenían juntos en ese momento. Estia, por otro lado, tendía a ser algo preocupante a veces. El hecho de que llevara un rato y estuviera limitando el vínculo a propósito definitivamente le llamó la atención, así que no le sorprendió que saliera de ver cómo estaba. Y, a juzgar por su expresión, probablemente mostraba cierta irritación.
Sin decir palabra, simplemente se acercó a él y lo rodeó con los brazos por la cintura, acurrucando su rostro en su pecho. Él le devolvió el abrazo con gusto, acurrucándose en su cabello mientras dejaba que su presencia lo calmara, como ella sabía que lo haría. Estaban medio girados hacia la pantalla, por lo que solo le bastó una mirada para ver de qué se trataba todo ese alboroto. Eso no puede ser bueno, murmuró ella contra él, recibiendo un bufido de él. Esa es una forma de decirlo. Perky intercambió una mirada con Nico, por lo demás silencioso. Su compañero primordial captó el mensaje, se disculpó con un gesto y se dirigió hacia la salida de la villa. Perky estaba bastante seguro de que Nico regresaba a la montaña en busca de Styx. Con Will probablemente ocupado como siempre de madrugada, era común ver a Nico y Styx juntos, y dado lo molesto que probablemente estaba por no saber más sobre la situación, la buscaría para su propio consuelo. Regresemos con los demás, murmuró Perky, recibiendo un asentimiento de espía. Había mucho que hacer y ya habían tenido el día libre, pero Perky al menos podía disfrutar un poco de la mañana antes de volver a todo. Capítulo 206. Descansando. Raven suspiró mientras se daba la vuelta en la cama. El dolor aparentemente omnipresente en su cabeza se redujo a un dolor más sordo que podía ignorar con algo de esfuerzo. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado desde que Phoebe la había atacado y prácticamente le había impuesto un poderoso dominio, aunque la conexión era incompleta en ese momento. Sabía que hacía unos días, pero la cifra exacta se le escapaba, y entre sus sesiones de meditación y ordenamiento mental, todo se confundía. Además, su madre estaba acelerando el tiempo localizado en su interior para darle a Raven más margen de aprendizaje, lo que dificultaba aún más saberlo con sinceridad. Tampoco ayudaba que la mente de su madre fuera la de una enorme biblioteca de archivos convertida en una torre sin ventanas. Ni siquiera había la ilusión del paso del tiempo, solo momentos en que el entorno se oscurecía o iluminaba. Dado que la mente de Andrómeda reaccionaba especialmente a su estado de ánimo, Raven no podía confiar en que fuera una medida precisa. Aún así, al menos he avanzado mucho, pensó mientras se recostaba boca arriba. Había sido una sorpresa inesperada, pero grata para ella, tener lo que parecía un día y una noche enteros para ella sola después de una agotadora sesión matutina que también parecía un día entero. Aunque, para ser justos, había sido culpa suya. Había sido ella quien había rogado por más horas, obligándolos a ser más duros con ella para ayudarla a aprender más rápido. Podía ver y sentir lo preocupados que estaban sus padres por ella y todo el asunto del dominio. Su padre, en especial, estaba molesto, aunque no lo demostrara. Aunque era difícil ocultar por completo sus emociones cuando era una de sus especialidades. Él no quería que se involucrara en la guerra tal como estaba y solo la permitía participar a regañadientes donde sabía que podría cubrirla si era necesario. La sobreprotegía y, sinceramente, ella no podía quejarse. Amaba la atención y sabía que provenía del amor, no de la desconfianza ni de pensar que era una muñeca a punto de romperse con un toque brusco. Había demostrado con creces en varios entrenamientos que podía defenderse si era necesario. Pero ella era su hija, y eso significaba que podía ser igual de terca en cuanto a hacer su parte. No la quería en primera línea luchando contra los olímpicos. Bien, pero podía entrar, colaborar con sus lobos y sombras, y conseguir a los semidioses que, para empezar, no querían participar en la lucha. Y en cuanto cesó la lucha, ella se convirtió en su cálida y protectora presencia. Había sido un punto medio que le permitía participar y no preocupaba tanto a sus padres. Pero ahora el salto repentino a lo que implicaría la plena divinidad prácticamente la empujó al meollo del asunto. La luna era un dominio poderoso, y con la renovada conciencia de la humanidad sobre lo místico, ese poder solo podía crecer. Milenios de creencias de todos los ámbitos de la vida y culturas giraban en torno a ella, y ahora, ella tendría que reclamarla como suya. El peso de lo que le sucedería una vez que conectara plenamente la aterrorizaba sinceramente, pero tenía que afrontarlo. Su madre le había contado las razones de Phoebe y estaba de acuerdo. Era necesario. Por mucho que sus padres se preocuparan por su participación en la guerra, ella también podía preocuparse por ellos. Sabía que eran fuertes, pero eso no significaba que no se preocupara por ellos también. Y aunque no fueran ellos, al menos todos aquellos que podrían ser aplastados por la ira de Pontus si desatara sus fuerzas. Lo último que querían era algo tan potente como la luna en sus garras, directa o indirectamente. Por eso se esforzaba tanto. Necesitaba estar lista, e incluso una vez que alcanzara la luna, no se acabaría.
El torrente de oraciones, del poder que le había sido otorgado mediante la fe, solo aumentaría en volumen y potencia. Y eso sin siquiera considerar lo que todo ese poder le haría a su cuerpo. Ya podía sentir los cambios en su cuerpo a un nivel fundamental. El poder agitado que casi se desbordaba en su interior, buscando una salida. Antes, había sido una fuente de poder sin rumbo, conectada y alimentada por sus padres, y en cierto modo, controlada por ellos. Y esa correa se rompería muy bien en el momento en que ella pasara a un estado divino. No tenía una forma divina en ese momento, ni una naturaleza ni una habilidad definidas más allá de las que heredó naturalmente de sus padres. Pero eso cambiaba a cada minuto a medida que su esencia comenzaba a cambiar y, en esencia, a evolucionar. No estaba segura de cuál sería el resultado final, pero esperaba que no la diferenciara demasiado de sus padres después. Sabía que conservaría mucho de lo que la hacía su hija, aunque no fuera obvio, pero eso era todo. Quería que fuera notorio, que demostrara que era su hija. Originalmente soñaba con ascender a la plena divinidad bajo la tutela de uno de ellos, probablemente su madre. Habría tomado algo que ya poseía y lo habría hecho más pronunciado, más desarrollado y específico, pero al mismo tiempo la habría dejado prácticamente igual que al principio. Pero con la divinidad plena prácticamente separada de ambos, aunque planeaba alinearse con su padre después, los cambios podrían ser literalmente abismales. Ahora bien, la posibilidad de ser diferente no la asustaba, en realidad no, pero dado que era la luna, tenía una idea bastante clara de cuáles serían algunos de esos cambios. Había una razón por la que Artemisa y Selene tenían el cabello plateado, aunque se transformaran en pelirrojo y rubio platino, respectivamente, en su forma mortal, junto con los ojos plateados. Raven sabía que eso ocurriría y, aunque podía obligarse a parecer de cualquier manera en su forma mortal, no estaba segura de quererlo. Tomar lo que estaba a punto de ser natural en ella y simplemente ocultarlo se sentía vulgar, incorrecto en cierto modo. Pero al mismo tiempo, la haría parecerse mucho a alguien a quien su padre odiaba. Sabía que ese tipo de miedo era completamente irracional. Artemisa estaba muerta, y su padre jamás le inculcaría esos sentimientos solo porque se había convertido en la diosa de la luna nueva y tenía una apariencia muy similar. Y, sin embargo, no podía evitar que sus miedos reaparecieran a veces cuando estaba sola, su situación actual con la mente atormentada y los constantes susurros en su cabeza no ayudaban, y casi la sumieron en un frenesí emocional. Incluso la posibilidad de que se distanciara un poco entre ellos debido a ese cambio casi la hizo entrar en pánico. Sabía que era extremadamente dependiente y familiar por naturaleza. Anhelaba y buscaba esa cercanía, siempre intentando estar en contacto y cerca de los demás si podía. Y no tenía reparos en decir que era una niña de papá. Era una fuente constante de diversión y bromas cariñosas por parte de sus madres, mientras que Perky no hacía nada por disuadirla, demostrando que él mismo era un padre bastante cariñoso. Así que la idea de perder algo de eso, aunque fuera temporal, casi la hacía llorar. Era completamente irracional pensar que alguna vez sucedería, pero sus emociones y el análogo más cercano a las hormonas en su cuerpo inmortal estaban descontroladas. Quizás debería hablar con mamá cuando regrese, se preguntó, mirando distraídamente el reloj que tenía en la mesita de noche junto a su cama. La hora que marcaba era prácticamente irrelevante allí, pero le daba a Raven una referencia del paso del tiempo cuando se molestaba en seguirla. Sin embargo, un movimiento de sombras en un rincón atrajo su atención. Un lobo negro como la brea, casi del tamaño de un caballo, emergió, caminando suavemente hacia ella. Miró los sorprendentemente violetas ojos de la loba, un cambio bastante singular gracias a la bendición de su padre, que rebosaban inteligencia. Se acercó a la cama y se acostó junto a ella, apoyando la cabeza justo al lado de Raven. «Hola, Akira», saludó Raven, acariciando su hocico. «Supongo que notaste que me estaba molestando». Resopló en respuesta, acurrucándose contra la mano de Raven. La joven diosa rió levemente ante el cosquilleo, sintiéndose ya mejor con la presencia de su familiar. Su compañera y, en muchos sentidos, su amiga más fiel. Raven sabía que podía confiar en la poderosa loba por encima de todo. Akira era el único lobo que obedecería las órdenes de Raven incluso por encima de las de su padre y permanecería a su lado incluso si eso significara la muerte. ¿Sabes? Te harás más grande cuando te tome como uno de mis animales divinos, reflexionó Raven en voz alta, obteniendo una sonrisa emocionada que era pura dientes del enorme lobo. Adiós al más pequeño de la camada, añadió la diosa. Capítulo 207.
Descansando cuarto, ¿sabes? Te harás más grande cuando te tome como uno de mis animales divinos, reflexionó Raven en voz alta, obteniendo una sonrisa emocionada que era pura dientes del enorme lobo. Adiós al más pequeño de la camada, añadió la diosa. Akira respondió con un rugido. Era un tema delicado para ella, después de todo. Los lobos protegen a los suyos, pero a veces pueden ser bastante rudos e implacables. Aún así, Akira había sido una luchadora, incluso cuando la diminuta criatura apenas logró saltar como una sombra en la mente de Perky la primera vez que Raven la visitó. Raven aún recordaba haber visto al pequeño cachorro luchando por jugar con ella y los demás, siempre rezagado, pero sin rendirse jamás. Mientras todos los cachorros competían por su atención y demostraban lo que podían hacer a su manera infantil, ella siempre vigilaba al más pequeño. Nunca se acobardaba, incluso si la superaban en peso y tamaño, y al hacerlo, se ganó a Raven. Incluso recordaba haber visto esos ojos violetas abrirse de par en par con incredulidad, señal de que Akira poseía una gran inteligencia desde el principio, cuando Raven la recogió y le dijo a su padre que se la quedaría. Raven también se sonrojó, feliz y avergonzada, ante la mirada de orgullo que su padre le dedicó. Desde entonces, Raven había estado entrenando constantemente con Akira en los paisajes mentales o en pequeñas excursiones. Sin embargo, Akira solía estar presente en la mente de Perky o Rhea, aprovechando la dilatación del tiempo para acelerar su crecimiento, ya impulsado por su vínculo con Raven. Ahora que lo pensaba, la joven diosa no podía evitar preguntarse cómo cambiaría también su compañera. Espero que tus ojos sigan siendo los mismos, reflexionó mientras pasaba sus manos por el hocico de Akira. El lobo vinculado dio a lo que pasó como un encogimiento de hombros ante su comentario, aunque Raven podía sentir que Akira pensaba lo mismo. La diosa permaneció en silencio mientras prodigaba afecto a su loba, dejando que el movimiento de sus manos la alejara del constante dolor de su mente. Los minutos seguían transcurriendo lentamente para ella, pero después de un tiempo, sintió un cambio en el mundo que las rodeaba. Un leve timbre se escuchó por todas partes, un anuncio constante del regreso de su madre. Pasaron unos instantes antes de que oyera que llamaban. Dado dónde estaban, era más bien una cortesía que Raven agradeció de todos modos. Se giró para mirar la puerta justo cuando se abría suavemente. La sonrisa de su madre y sus cálidos y brillantes ojos lavanda se posaron en ella mientras el primordial entraba y se dirigía directamente hacia ella. Hola mamá, saludó, incorporándose un poco. Hola Raven, ¿cómo estás? Respondió Andy, sentada junto a Raven, con la mano apoyada en la frente de la joven diosa. Mejor que antes, pero todavía me duele un poco, respondió Raven mientras se apoyaba en el hombro de Andy. Su madre tarareó en respuesta, y una de sus manos libres fue dirigida distraídamente a la cabeza de Akira mientras el lobo se movía alrededor de la cama y apoyaba su cabeza en el regazo del primordial. ¿Quieres descansar un poco más entonces? Preguntó Andy, pero Raven negó con la cabeza y miró a su madre con frialdad. No, ya me diste bastante tiempo libre. Estoy listo para retomarlo donde lo dejamos. Andy suspiró ante su respuesta. Sin duda, eso lo heredaste de tu padre. Ante la mirada de Raven, la primordial se explayó. A veces maldecía como un marinero cuando el tártaro y Nix eran particularmente duros con él, pero siempre estaba listo para más, incluso si solo tenía pequeños descansos. La primordial soltó una risita y añadió. Solía burlarme de él por ser un poco glotón para el castigo. Pero los resultados hablan por sí solos, señaló Raven. Cierto, concedió Andy antes de fijar la mirada en Raven. ¿Pero estás segura? Casi has terminado la estructura de tu paisaje mental. Una vez hecho esto, solo te queda tomar la luna para ti, y va a ser doloroso, terminó Raven por ella, casi haciendo una mueca de dolor ante lo que sabía que venía. Perky y los demás tuvieron años para entrenar su mente durante su etapa como herederos. Cada uno de sus mentores y nuevas figuras paternas trabajaron incansablemente con ellos para prepararse, incluyendo el uso de ataques mentales y presión para que el nuevo primordial estuviera listo para la repentina expansión de sus mentes. Incluso entonces, Raven había oído historias de que su padre y compañía habían tardado en adaptarse, tanto mental como físicamente, a todos los cambios. Raven no tuvo ese tiempo y, peor aún, su ascenso a la divinidad plena romperá gran parte de su vínculo con sus padres. No podrán aliviar la carga hasta que se alinee con uno o ambos, y no pudo hacerlo hasta que se estabilizó tras asumir la forma divina por primera vez.
Y ella había escuchado todo tipo de historias sobre cómo podría ser la primera vez. Una oleada de poder incomparable. Poder influir, interactuar y determinar la naturaleza de un aspecto de la realidad que los rodeaba. Una sensación de casi invencibilidad tan cautivadora, tan adictiva, que no era de extrañar que algunos dioses se sintieran tan orgullosos incluso después de haber descendido de la cima. Por otro lado, podía ser desastroso. Algunos dominios y sus conexiones eran como ver finalmente tras la cortina del mundo y presenciar el horror subyacente. Los dominios basados en la emoción eran especialmente infames por ello. Y eso sin contar el dolor de explotar, arrancando literalmente la fachada mortal y llevando el cuerpo divino al límite. Raven no pudo evitar temblar al pensar en lo que pasaría con ella. La luna ya era poderosa, y con los mortales conscientes, aún más. Independientemente de lo que sucediera, ella sabía que su ascensión iba a ser memorable. Hola. Andy captó su atención, tomando las manos de Raven entre las suyas mientras emitía un aire tranquilizador. Sé que es un gran paso, pero tu padre estará ahí en cada paso del camino. Recuérdalo. Raven solo pudo asentir mientras su madre la abrazaba y Akira le lamía las manos. Sonrió levemente antes de pensar en el cambio inminente. Había progresado mucho y, a estas alturas, cuanto antes terminara, mejor. Entonces, centrándose en Andy, preguntó: «Oye, ¿qué hora es afuera?» Su madre parpadeó ante la pregunta antes de tararear mientras miraba hacia un lado. «Bastante temprano, sobre las 9 más o menos, ¿por qué?», respondió Andy. «Porque», empezó, respirando hondo para fortalecerse mientras miraba a su madre a los ojos. «Creo que estaré lista para esta noche». El crepitar de las hogueras junto a las antorchas era el único sonido que Allen podía oír, con la mirada clavada en el documento que tenía en la mano mientras marcaba otro informe con los bolígrafos inagotables que habían almacenado. Sus dedos aún estaban sucios por los días de trabajo duro en el campamento, dejando manchas en los papeles, pero simplemente no le importaba. Bellona quería informes sobre las condiciones del ejército y el desempeño de cada división, pero probablemente tampoco le interesaría la pulcritud. Y si lo hiciera no sería su problema. Un profundo suspiro se le escapó al detenerse un momento. A pesar de lo tedioso que era el trabajo, comprendía por qué Bellona se lo exigía a los comandantes. Era algo que debían hacer, algo que les permitiera concentrarse después de los últimos días angustiosos. La imagen de cuerpos ardiendo en pilas funerarias, el hedor a carne quemada que le llenaba la nariz mientras emanaban nubes de humo y ceniza. Los recuerdos estaban ahí, constantemente en el borde de su mente mientras mantenía su cuerpo en movimiento. Había permanecido entumecido mientras permanecía allí parado durante aparentemente horas, igual que muchos de sus otros compañeros. Hermanos y hermanas, amigos y familiares, amantes y rivales. No importaba lo que hubieran sido, todos acabaron en el mismo fuego tras perder la vida. Sus dedos se curvaron. Sus nudillos, casi blancos de calor, apretaban con fuerza al pensar en todos aquellos perdidos en una guerra que ni siquiera tenían por qué librar. Sintió un odio hirviente hacia los olímpicos surgir de lo que siempre había sido un pequeño charco de amargura que tenía hacia los dioses desde que supo lo que era. Capítulo 208. Descansando hermanos y hermanas, amigos y familiares, amantes y rivales. No importaba lo que hubieran sido, todos acabaron en el mismo fuego tras perder la vida. Sus dedos se curvaron. Sus nudillos, casi blancos de calor, apretaban con fuerza al pensar en todos aquellos perdidos en una guerra que ni siquiera tenían por qué librar. Sintió un odio hirviente hacia los olímpicos surgir de lo que siempre había sido un pequeño charco de amargura que tenía hacia los dioses desde que supo lo que era. No hacía falta decirlo, pero se daba a entender. Era prescindible. Como hijo de Atenea, mantenía un vínculo más estrecho con su progenitora divina. A diferencia de la mayoría de los semidioses, casi todos los descendientes de Atenea podían reclamar algún tipo de artefacto o herramienta que les fue regalado desde pequeños. Una señal de que su madre reconocía su existencia y les proporcionaba lo mínimo posible, incluso en su momento más apático. Era común que fuera algo tan pequeño y sencillo como una daga o una espada pequeña, una herramienta fácil de dominar. Otras veces era algo más esotérico, libros y manuscritos únicos que contenían información valiosa. Y objetos mágicos, los más raros, como el infame sombrero de invisibilidad de Annabeth. Fuera lo que fuese, al menos era una señal de que esperaba que llegaran a ser alguien.
Y si lograban llegar al campamento, rara vez pasaban más de una semana antes de ser reclamados y llevados a su cabaña. Allen se sentía afortunado de que sus hermanos fueran bastante cercanos y acogedores, a diferencia de algunas de las historias que había oído sobre otros semidioses conociéndolos. Pero eso era una digresión. Lo importante era que, incluso si su madre no estaba presente, había algo con lo que conectar, tanto con ella como entre ellos. No era perfecto, pero fue suficiente para calmar incluso a algunos de sus hermanos más volátiles. Creó una base de lealtad más sólida de la que muchos otros semidioses podían presumir. Pero luego se vieron arrastrados a todos los líos que eternamente siguieron a los olímpicos. Los bastardos pomposos y arrogantes que causaron la mitad de los líos en los que se metieron y luego arrastraron a sus hijos, quisieran o no. Los semidioses no necesitaban estar aquí, eso era un hecho. Podían huir, regresar a casa y no mirar atrás, y los nuevos primordiales los dejarían en paz. Annabeth lo había demostrado, arriesgándose tanto en el viaje como en el regreso por la paranoia que se estaba volviendo entre los olímpicos. Pero estos no los dejarían ir. Incluso si por algún milagro se les permitiera partir en ese preciso instante, Allen podía garantizar que habrían tenido que vivir el resto de sus vidas escondidos o preparados para ser perseguidos uno por uno. Ningún juramento podría impedirles tomar represalias por mucho tiempo. Encontrarían una escapatoria, en algún lugar, en algún momento. Y fue saber eso lo que le hizo hervir la sangre. Respiró temblorosamente, casi desesperado por calmarse. No serviría de nada arremeter ahora, precisamente cuando todos estaban de los nervios por los escenarios hipotéticos. Cerró los ojos y contó regresivamente del 10 al 1 en griego antiguo. Era tedioso, pero esa concentración extra que usó le ayudó, distrayéndolo de sus pensamientos anteriores. Lo hizo 2 veces, casi una tercera, hasta que finalmente se tranquilizó y volvió a abrir los ojos. Entonces sintió que su mirada se dirigía al mismo punto donde había estado cada vez que estaba mínimamente inactivo. El borde del escritorio, la única esquina intacta aparte del anillo opaco y agrietado. Desde que Apolo lo dejó caer sobre la mesa antes de la reunión, nadie lo había tocado y Allen no podía apartar la mirada. Al terminar la reunión y salir todos, arrastrando los pies, hasta que él fue el último, se quedó quieto, mirándolo. No supo cuánto tiempo estuvo sentado, pero finalmente se levantó. Casi se fue, pero una mirada por encima del hombro lo hizo girarse, agarrándolo con dedos temblorosos y lo tomó. No podía recordar mucho más de aquella noche. Había regresado a rastros a la multitudinaria tienda de su división y les contó a los hermanos y allegados de Annabeth sobre su destino. El silencio duró apenas 10 segundos antes de que comenzara el llanto. Algunos simplemente se quedaron donde estaban, aturdidos y sin ganas de lidiar con nada más después de lo que habían visto y tenido que hacer durante horas. Otros se aferraron a todo a quien pudieron, compartiendo el dolor mientras lloraban a su hermana, y a quienes no eran parientes, una figura casi materna que los había apoyado más que sus propios padres divinos. En otro momento se habría sentido conmovido por el apoyo demostrado, pero ahora solo podía estar entumecido. Extendió las manos hasta que un dedo rozó el metal frío y opaco, y un temblor recorrió todo el brazo. Su mirada permaneció fija en él, recorriendo la grieta a lo largo. Sin embargo, un golpe seco en la entrada de la tienda lo hizo reaccionar de golpe, volviendo las manos a los costados. Miró justo cuando la puerta de la gran tienda del campamento se abrió a un lado y entró uno de sus mejores capitanes. Una larga y exuberante cabellera rojiza, que aún se veía vibrante con el brillo húmedo del lavado, estaba recogida en una coleta. Solo un largo mechón quedaba libre para enmarcar un rostro bronceado con la agudeza de la ascendencia romana de su padre, pero suavizada por los rasgos naturales de cierva de su madre ninfa. Unos ojos brillantes, que parecían casi rojos en lugar de marrones, lo miraron con la preocupación habitual al acercarse. Acacia, saludó con la voz seca después de horas de desuso. Allen, respondió ella, con su voz normalmente musical empañada por la preocupación mientras se detenía justo a su lado. Una rápida mirada a su escritorio y un momento para detenerse en el anillo fueron suficientes para que frunciera el ceño. Luego miró más allá de él, hacia otro escritorio, cubierto con los restos de su cena a medio comer. Un suspiro escapó de sus labios mientras concentraba toda su atención en él. Prometiste que comerías y descansarías, dijo ella, moviéndose hacia sus caderas mientras le dirigía una mirada severa. Ya comí y solo estoy terminando unos informes. Es bastante fácil, respondió, pero sabía que eso no sería suficiente para ella.
No le comentó que lo único que había comido había sido su única comida en más de un día, ni que en realidad no había dormido en mucho tiempo. No, ya sabía que se pondría firme y daría vueltas hasta que ella se fuera para seguir con sus responsabilidades, o, más recientemente, para ser una especie de gallina con los pocos jóvenes que quedaban en su división. Tenía dudas al respecto. Por un lado, estaba sumamente agradecido. Tal como estaba ahora, sabía que no era el más diplomático ni comprensivo, y aunque normalmente no era de los temperamentales, incluso él estaba de los nervios en estos días. Acacia lo compensaba fácilmente, y con la figura más cálida y atenta que atraía a los demás con naturalidad. Incluso para un legado de Venus, la empatía de Acacia no era despreciable, y se notaba en la facilidad con la que se integraba en el grupo, uniéndolos como una unidad cohesionada. Por otro lado, se sentía culpable. Era el comandante de su división, sobre todo ahora con la pérdida de Annabeth y Atenea, pero durante los últimos días apenas había interactuado más allá de dar órdenes y revisar cosas. Acacia y sus otros 3 capitanes, Nicholas, Ariel y Benjamín, se encargaban de supervisar lo que quedaba de la división. De hecho, ni siquiera se quedaba por allí después de cumplir con la tarea que tenía en mente. Simplemente se escabullía a su tienda y se quedaba allí, rumiando. Justo como estoy ahora, se reprendió mentalmente antes de que el movimiento de Acacia llamara su atención.